hermosa presencia. Oh sí, Señor. Qué lindo está en tu presencia. Qué bello es, Señor, estar ante ti. En tu presencia hay plenitud de gozo. Bendito Señor, esta noche queremos decirte que te necesitamos y te alabamos porque tu presencia esta noche es real. Tú estás aquí, Señor Jesucristo. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Tú estás aquí, Dios Padre, también. Te pido de que ministres a cada uno de nosotros, que ministres cada necesidad, que toques nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos y esta tarde estamos en tu presencia. Pero esa presencia tuya, sabemos que tú nos prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, bendito Señor, porque tu palabra es verdad. ¿Y a quién iremos, Señor? Si tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tú eres, Señor, la esperanza de nuestra vida. Quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hola, chicos. Tenemos Biblia, ¿verdad? Vamos a ver. Biblias. Bueno, les felicito de verdad. ¿Saben por qué es importante que tengamos las Biblias y que la traigamos? Yo sé que en el teléfono, en el iPad y todo, ahí está también. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es poder darle a nuestra mente, darle esa renovación completa, no solamente buscando con un clic en el teléfono o con un clic en la tableta, sino que nuestra mente esté bien ordenada como están los libros del Nuevo y el Antiguo Testamento, cómo está cada profeta, cada salmo, cada cosa que estamos viendo, dónde está puesto y qué es lo que tiene para nosotros. Entonces, si tú y yo nos acostumbramos al teléfono y a la tableta, el día que quieras ver un versículo y no tengas tu tableta ni tu teléfono porque se te arruinó, no vas a poder buscar tu lectura bíblica. Así que es bueno que traigan eso, y no solamente por eso, porque ustedes tienen que ver también de inmediato lo que versículos que el pastor, los versículos que el que enseña está hablando, o lo que está hablando es bíblico, es de la palabra de Dios, o son cuentos, o es humanismo, o son otras cosas más que no es la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo saberla yo si no tengo la Biblia conmigo? Así que les felicito, chicos, ¿verdad? Y esta noche quiero seguir con el tema de la semana pasada y voy a hablar de las falsas doctrinas. No vamos a tocar todas las falsas doctrinas, pero hay unos puntos importantes que tenemos que saber, y siempre el texto que vamos a utilizar es 1 Pedro 3:15, donde Pedro está hablando y está diciendo que honremos a Dios en nuestro corazón, o sea, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y dice, más bien honren en su corazón a Cristo como su Señor. Estén siempre preparados para responder a todos el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. Nuestra cultura, chicos, está llena de peligros espirituales. La posmodernidad. Vivimos en la posmodernidad. La modernidad era el siglo pasado. Hoy ya estamos en la posmodernidad. Y la posmodernidad ha traído una serie de pensamientos, una serie de conceptos que está llevando no solamente al ateísmo, sino que al agnosticismo. Y agnosticismo es que es una persona que no niega la existencia de Dios, pero considera que no podemos acercarnos a Dios, y ellos no creen también en los absolutos, sino que es un agnóstico, depende de un razonamiento intelectual. Y hay muchos así. Y no solo eso, tal vez tú conoces algún amigo o amiga que hoy en día dice que no existe Dios,
o que ya no creen en Dios. Y muchos que tal vez se han estado congregando. Muchos hoy al llegar a la universidad o en el colegio, tu mente la cambian porque tu fe no ha sido una fe que sea una fe sólida. Y por eso tenemos que ver que hay muchas enseñanzas falsas que amenazan para desviarnos al error de lo que es y a la incredulidad. Los jóvenes ahora, chicos, no son conscientes del paso que está operando la modernidad, a la posmodernidad. Esto está implicando una serie de mutuaciones que nos lleva también, y yo estaba leyendo a un filósofo, un maestro español que se llama Gervilla. Él catalogó los cambios de la modernidad a la posmodernidad, dice, y es una realidad. Hoy lo absoluto pasó a lo relativo, ¿no es cierto? Hoy ya no hay absolutos. Y sabes que la palabra de Dios es absoluta. Pero cuando hablamos de relativo, si a vos te parece, no hay problema, ya no tenemos un absoluto, sino que lo que cada quien piense, lo que cada moda traiga, son relativos. Entonces, si algo es relativo, entramos también en una situación de que no hay pecado, porque es relativo, ya no hay absolutos. Entonces, ese cambio de la modernidad a la posmodernidad llevó de lo absoluto a lo relativo, también de la unidad a la diversidad, que es lo que estamos viendo hoy en los diferentes movimientos de los gobiernos y la diversidad, todo lo que está pasando hoy en la parte del género y todas cosas más que nos están llevando a dar ¿cómo te decir? Un enfoque en nuestra mente que nos cambien del enfoque bíblico que tiene la palabra de Dios. Nos lleva también de lo objetivo a lo subjetivo, del esfuerzo al placer. ¿No es cierto que hoy se habla mucho de que tienes que descansar, que tienes que tener vacaciones? A nadie le gusta trabajar mucho hoy en día y quieren tener de un esfuerzo, todo lo queremos tener pronto. Todos queremos tener dinero pronto, dinero fácil. Todo lo que queremos, lo que vemos tiene que ser pronto, y lo fuerte a lo light, y también la secularización. Y una de las cosas más que está sucediendo es que están desapareciendo los valores o comportamientos que se consideran propios de lo que es la Biblia. De la razón se está pasando al sentimiento. Ya no es lo lógico, lo razonable, sino que es lo que yo siento. Lo que yo siento, estamos pasando a ese punto, y es bien importante, chicos, que nos demos cuenta de eso, y de la formalidad al humor. Hoy en día, en los canales de televisión, los presentadores se han salido de la ética, se han salido de todos los programas de jóvenes y programas de muchos programas de adultos también. Ahora ya no son formales, sino que son informales, y es el humor, es palabras soeces. Hoy ya nadie dice nada, todo el mundo se está acostumbrando a eso. Las películas también, antes por lo menos te ponían un pim pim, ahora ya no, porque hemos pasado a un tiempo diferente. ¿Y qué está pasando? Nos estamos acostumbrando a esa posmodernidad. Nos estamos acostumbrando y eso nos está llevando también a errores. Y en muchos púlpitos también ya no se predica la palabra, sino que se está hablando del humanismo y también de chistes, se está hablando de otras cosas, pero no la palabra, y se está exaltando al hombre y no a Dios. Cuando hablamos del humanismo, es el comportamiento o una actitud que exalta al género humano. Ya no es Dios el que se exalta, sino que el hombre es la medida de todas las cosas, y la organización social debe desarrollarse a partir del bienestar humano. Esta corriente se opone al teocentrismo, donde Dios era el centro de la vida, porque el humanismo hace al hombre el objeto de fe, quitando a Dios de su vida. Bien fácil podemos entrar en esas cosas. ¿Por qué estoy hablando eso? Porque son cosas que estás viviendo, ya sea en tu colegio, ya sea en la universidad, con tus vecinos o tus amigos, o en Facebook o en Twitter, o todo lo que ahora se publica. Si no tenemos nosotros eso, y mientras, fíjate,
Vivimos en un mundo corrupto moralmente y que nos está llevando a sucumbir en el pecado. Por eso la importancia de amar a Dios y de conocer su palabra es necesario. ¿Saben que cuando Israel estaba a punto de pasar la tierra prometida, iban a conquistar los pueblos que estaban allí? Dios en Deuteronomio 6 le dio una responsabilidad a los padres, en el capítulo 6, donde les dice que protegieran del engaño y las tentaciones ellos mismos como sus hijos. Y en Deuteronomio 6 está hablando de que tenían que ser fieles a los hijos de los peligros que rodeaban a aquellos chicos que iban a entrar a la tierra prometida. Los peligros de Israel al tiempo de hoy, quiero decirte que quizás eran menos porque ellos vivían en una comunidad, era un pueblo, el pueblo de Dios. Nosotros jóvenes, ustedes jóvenes, vivimos en un mundo donde la moral está totalmente distorsionada, donde vas a una escuela, vas a un colegio, vas a la universidad, donde los maestros se consideran ateos, se consideran agnósticos y discuten de que si Dios existe y muchas filosofías que están se llevando. Entonces es necesario, hijos, que estemos conociendo lo que es la palabra de Dios. Y 1 Pedro 3:15 está diciendo lo importante de conocer lo que dice la Biblia para que así puedan reconocer la mentira y defender la verdad. 1 Pedro 3:15 dice, con lo que comencé: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Cuando hablamos de honrar en el corazón a Cristo, en nuestro corazón, es que lo amemos, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Es que Él sea lo primero en nuestro corazón. Es que Él sea la razón de nuestra existencia, la razón de nuestro vivir. Todo lo demás, como se hablaba hace un momentito, todo lo demás, cuando buscamos a Él, cuando buscamos primeramente su justicia y lo buscamos a Él primero, dice que todas las cosas vendrán por añadidura. Pero si no estamos haciendo eso, bien fácil podemos caer en errores bíblicos y algunas otras cosas que nos van a alejar de Dios. Necesitamos tener puntos bíblicos, necesitamos puntos bíblicos fijos a los cuales debemos de aferrarnos firmes y sólidos para que la marea de doctrinas falsas no nos arrastren. Yo no sé tú, yo no sé cómo están tus pensamientos, no lo sé, qué es lo que te enseñan tus maestros, todo lo que está sucediendo hoy en día, todos los pensamientos ahora en los diferentes currículos de materias. Totalmente todo lo que se enseña es contra Dios. En los kinder hoy se enseña la meditación trascendental, ¿no? Se enseña el yoga, se enseña una serie de cosas desde los pequeños. ¿Cuántos de ustedes han estado ya en yoga o vas los sábados aquí ¿cómo se llama aquí? El Centenario. El último sábado de mes se llena a hacer yoga. Muchas personas, como te digo, hoy en la posmodernidad, todo parece bueno, todo parece que no hay peligro, todo parece que no es pecado. Y como todo se está racionalizando y todo se lleva en tal forma, y si no entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, bien fácilmente caemos en esas doctrinas falsas. Entonces, si nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, vamos a conocer lo que es la doctrina. Y la doctrina es un grupo de enseñanzas usadas como un estándar de la ortodoxia. O en otras palabras, es creencias correctas en oposición de la herejía. Las creencias correctas están aquí. La Biblia, Dios te creó a ti y me creó a mí, a todo el mundo, aquí en Salvador y el mundo entero. Dios creó a la primera pareja, de ahí parte todo lo demás.
Y Él nos ha dado el manual para que podamos vivir. Y nos ha enseñado que estamos en una lucha espiritual contra potestades celestiales de maldad, donde hay que quieren, principados que quieren destruirnos. Entonces para poder entender eso, para poder vivir una vida de victoria en lo que Dios nos ha dado, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no, vas a ser fácil presa cuando un maestro te diga y te enseñe situaciones y te lleve hasta dudar de tu salvación, te lleve a dudar si todo es relativo, no hay pecado, no hay absolutos. Y si no hay absolutos y si no hay Dios también, no hay nada. Entonces, ¿cuál es la esperanza nuestra? Si estamos aquí y todos hacemos lo que mejor nos parece, definitivamente es como cuando vemos el libro de los jueces, que dice que todos hacían lo que mejor les parecía, porque no tenían una guía, no tenían algo absoluto que les diera dirección. La Biblia es nuestro manual, chicos. Entonces, debemos de mantenernos en la fe. 1 Corintios 15, 1, 2, Pablo está hablándole también a aquellos hermanos de Corintio y les dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Lo que Pablo está diciendo aquí, está hablando de la fe en la salvación en Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz, su resurrección. Para el capítulo 15, lo que está hablando Pablo, está hablando de la resurrección de Cristo. Le está hablando a los apóstoles, dice que aquellos discípulos que tenía, aquellos que les mandó la carta, les dice que Cristo había resucitado y que se había aparecido como a 500 personas también. Y les está diciendo: recuerden que les prediqué el evangelio, la buena nueva, que Cristo te amó, que Cristo dejó su trono de gracia, se hizo siervo, fue a la cruz y murió por ti y resucitó. Y por ese sacrificio tú y yo podemos alcanzar la salvación. Entonces le está diciendo: el evangelio es la buena nueva que les prediqué y que ustedes lo tomaron, ustedes lo recibieron. Y les dice: si se mantienen firmes, manténgase firmes ahí, no importa toda la marea de filosofías y doctrinas falsas que vengan, de herejías a ustedes. No importa que tus maestros, no importa que otros amigos, no importa lo que veas en una película, no importa lo que el diablo te esté tirando con esos dardos de fuego para ti. Dice: mantente firme, si no, en vano habéis creído. Porque eso es importante, chicos, mantenernos en la fe. La fe cristiana se basa en las enseñanzas básicas y esenciales de la Biblia. Nuestra fe se basa en esto, no en el Corán, no en la Atalaya, no en muchos libros que están saliendo hoy. Ten cuidado con lo que compras en la librería. Aunque digan que la librería es cristiana, la librería no es cristiana. Vende libros hechos por cristianos a veces. Entonces, ten cuidado con lo que lees. Ten cuidado con lo que escuchas. Porque no toda la música que dice que es hecha por creyentes también te va a edificar. Tienes que tener cuidado. Entonces, la fe bíblica se basa en esto. Todo tiene que venir y estar en la palabra de Dios para que tú y yo nos mantengamos en esa fe que es en Cristo Jesús. Entonces, nuestras doctrinas que están acá están relacionadas con Cristo, el Espíritu Santo, el juicio final, el cielo, el infierno. Eso solo por ver algunas de las doctrinas que están aquí. Sabes que hay un juicio final, ¿no? Sabes que hay también un cielo y que hay un infierno. Pero muchos dicen que no. Muchos dicen que si hay un infierno y como yo vivo, es el infierno, ¿qué es lo que va a ser más grave que esto? Pero
Las falsas doctrinas, fíjate, niegan que la Biblia es la palabra de Dios. ¿No te han dicho algunos de que cómo estamos seguros que es palabra de Dios esto? ¿No te han dicho eso? ¿Sabes qué? Fue escrita en 1500 años más o menos por personas que no se conocían, de diferentes extractos, de diferentes conocimientos. Fue escrito el antiguo con el nuevo, y cuando se une todo es un solo libro. Ningún escritor, muchos cuando son jóvenes están haciendo quizás un libro con sus pensamientos de jóvenes. Cuando llegan a otra edad ya sus pensamientos no son los mismos, pero la Biblia hecha por Dios y lo que está aquí también, las profecías que se están cumpliendo. No hay ningún otro libro que tenga lo que está aquí en la Biblia. Y muchos dicen eso. Entonces, tenemos que conocer la Biblia para reconocer cuando una enseñanza contradice la verdad que es la palabra. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Entonces, algunas doctrinas también dicen que Jesús no nació de una virgen y que Dios no creó el mundo. ¿No es cierto que muchos dicen que el Big Bang, que el mundo se creó por una explosión, que el mundo apareció así nomás y que Dios no hizo el mundo? ¿No te han dicho eso algunos? Muchos maestros lo dicen en las universidades y en los colegios y en las escuelas también. Pero la verdad te quiero decir que cuando ponemos a pensar lo que ellos dicen es algo ilógico. Porque aunque hubiera sido el Big Bang, ¿quién hizo esas materias del famoso Big Bang? ¿Dónde aparecieron? ¿Dónde apareció? Agarrar un reloj y tirarlo en el suelo y a ver si al día siguiente el solo se va a armar. No se arma. Tiene que haber una cabeza inteligente, alguien inteligente que hizo todo esto. Dicen que venimos del mono. ¿Ya has oído eso? Y que la evolución. Pero la verdad, jóvenes, la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La Biblia nos enseña que Dios en 7 días creó todo lo que existe, los animales y todo lo demás en este mundo. Entonces la Biblia nos está enseñando eso y hasta la fecha, todos estos siglos que han pasado, nadie ha podido comprobar, porque andaban buscando el hombre de Cromañón, el hombre de no sé dónde, y no han encontrado nada, porque es una falsedad del diablo que te quiere apartar. Es importante que tú y yo creamos en lo que la palabra dice y que estemos en la palabra, que amemos a Dios, que amemos la palabra y que también cuando venga alguien que te haya dicho también que Jesús es creado por Dios y que es un Dios pequeño. ¿Has escuchado eso? Que Jesús es un Dios pequeño, creado por Dios. Pero cuando tú vas a la palabra, y yo creo que ustedes se han memorizado Juan 1:1, ¿se lo pueden? Juan 1:1. ¿Todos dicen sí? ¿Ah? En el principio, el verbo. El verbo y el verbo era Dios. Y aquel verbo, en el 1:14, ¿qué dice? Mostró la verdad y se hizo. Jesús se hizo carne. Entonces el verbo se hizo carne. Entonces ¿quién era el verbo que estaba desde un principio y que el verbo era Dios? Jesucristo. Y Jesucristo fue el que Dios envió para enseñarnos la salvación. Ese es el amor de Dios. Fíjate que cuando uno se pone a pensar todo eso así, dice, ¿qué complicaciones se metió Dios? Cuando falló Adán y Eva, Él pudo haberlo deshecho y hacer otra pareja que lo amara y le obedeciera. ¿No creemos eso? ¿No te has pensado? ¿No te has puesto a pensar? Pero la verdad, ¿sabes por qué no lo hizo? Porque Él quería tener una creación que eres tú y yo
y que le amemos a Él por lo que Él es, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. El Dios poderoso que nos creó y que nos ama, que Cristo murió por ti y por mí a pesar de ser pecadores. Algunos dicen que no existe el infierno. ¿Has oído eso? Dicen que el infierno no existe, que todo se termina, que cuando morimos ahí termina. Otros dicen que morís y viene la, ¿cómo se llama eso? Reencarnación. Y estás reencarnando, según cómo te comportes, así vas a volver al mundo hasta que logres encontrar un punto máximo ahí, pero podés retroceder también a ser una cucaracha y qué sé yo. Entonces, todas esas cosas, te voy a decir, son doctrinas que han salido, que el diablo ha metido y muchos lo están creyendo. Muchos. Y te hacen dudar. Y cuando dudamos de todo eso, cuando ves en la televisión que han descubierto tal cosa y que eso nos lleva, lo que tú puedes ver es que lo que la Biblia dice, las profecías se han cumplido y en Cristo más de 300 profecías se han cumplido del Antiguo Testamento. Tenés que estudiar, tenés que verlas para que, no vamos a ver todo eso hoy, pero para que puedas defender ante un maestro, ante un amigo o alguien que tú le estés compartiendo el Evangelio. Porque si no te va a convencer, porque tú no conoces la palabra de Dios. Entonces la herejía es una negación intencional de la verdad revelada en la palabra de Dios, acompañada con la aceptación de una opinión errónea que contradice la verdad bíblica. Fíjense que aquellos que enseñan herejías se han propuesto convencer a otros que acepten sus creencias sin importarles lo que la Biblia enseña respecto. Miren, en este siglo pasado, de los 80 para acá, bueno, todo el tiempo han habido falsas doctrinas, pero apareció unas doctrinas creciendo en gracia. ¿No las has escuchado? Creciendo en gracia. Creciendo en gracia dice que cuando Dios nos salva, es algo como que fueran los gnósticos, mano. Que el espíritu y todo lo demás ya está salvo y este cuerpo, como no vale nada y está en destrucción, puedes hacer lo que querrás. Puedes hacer lo que querrás con el cuerpo. Puedes beber cerveza, puedes tener encuentros sexuales, puedes tener todas esas cosas porque este cuerpo no tiene nada que ver, porque esa es creciendo en gracia. Pero yo te quiero decir una cosa, este cuerpo, tuyo y mío, aunque esté en destrucción, vale la sangre de Cristo, porque tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Este cuerpo vale, aunque Él nos ha prometido que nos va a dar un cuerpo glorificado cuando Él venga por su iglesia, y te quiero decir que no es mucho tiempo el que va a pasar. Entonces, tenemos que entender y ver eso. Entonces, Pablo les escribe también a los Gálatas, les escribe y les dice a Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 8, les dice: estos estaban escuchando una serie de cosas también, y él les dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren transversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Miren, hace años también atrás apareció uno que decía que él era Jesucristo. Ya son varios que han aparecido así. Jesucristo. Y tuvo muchos seguidores, tenía muchos seguidores. Aquí y en Honduras y no sé qué otros países más. Entonces es fácil, quiero decirte, es fácil caer en el engaño si tú y yo solo venimos a la iglesia, solo escuchamos y no nos damos cuenta y no estamos en la palabra y no estamos buscando conocer toda la palabra para cuando vengan los ataques del enemigo no nos atrape.
Pues ese hombre tenía congregaciones donde él decía que era Jesucristo, que había venido otra vez. Y las personas lo adoraban como que fuera Jesucristo. Pero lo más sorprendente que al pasar los años en este siglo, él dijo que era el 666. No sé si te das cuenta de eso. Y se empezaron a poner el 666 en su brazo las personas. Entonces, digo, ¿cómo es posible que estos sean engañados? Pero no podemos decir cómo se dejaron engañar. Lo que podemos decir es, Señor, líbrame de ser engañado por estos hombres del diablo. Pero para eso tú tienes que discernir, hermano. Tú tienes que conocer la palabra. Todo lo que escuches, toda la predicación que escuches, tienes que saber si de verdad te está llevando a lo que es la palabra. La doctrina de la prosperidad también. La prosperidad. Si tú no tienes dinero, es que estás en pecado. Si tú te enfermas, es que estás en pecado. Hombre, Dios da la capacidad para hacer las riquezas. Pero Dios también a cada uno nos da lo que nosotros necesitamos en ese momento. Entonces, cuando vemos todas esas doctrinas, cuando vemos doctrinas que nos están llevando a tal punto de que tenemos que vivir también en opulencia, porque Cristo en aquellos tiempos tenía personas que tenían dinero y que Cristo tenía dinero y que las mantas que usaba Cristo eran de bastante dinero y que por eso alguien se inventó que Cristo no tenía nada. Yo te quiero decir que Cristo, cuando te voy a seguir, y le dice, las zorras tienen guarida, pero yo no tengo. Entonces, cuando vemos cómo Cristo se presentó, cómo Cristo nos enseñó la humildad, y la humildad es tener o no tener dinero, la humildad en el corazón, cuando reconocemos quién es Él. Por eso, todas estas cosas que estamos hablando, lo que te estoy enseñando, lo que estoy queriendo que cada uno de nosotros entendamos, igual como cuando Dios le dijo a Moisés, enséñales en Deuteronomio, enséñales a que los padres enseñen a sus hijos. Pero ahora yo te digo a ti que ellos conozcan que Jehová uno es. Y enséñaselos cuando estés en la casa, cuando andes por el camino, cuando estés ya para dormirte y cuando te levantes. En otras palabras, enséñales la palabra. Ahora tú tienes que conocer esto. Una pregunta. ¿Cuántos se van a casar un día? Qué poquitos. Usted sí, ¿va? De verdad, ¿cuántos se van a casar? ¿Cuántos quieren casarse? Bueno. Entonces, ¿cómo querés educar a tus hijos? ¿Así como tus pensamientos? ¿O como tú te comportas? ¿O como tú dices que amas a Cristo? ¿O cómo quieres educar a tus hijos? Los que ya están casados aquí, definitivamente, el que está esperando ahí atrás también, Oscarito ya está. Sí. Definitivamente, Dios le dijo a Moisés, dile que deben enseñar la palabra de Dios a sus hijos y que deben hacerlo mientras estén sentados, al caminar, al acostarse, en sus lechos, al despertar por la mañana. ¿Por qué dijo eso? Porque estamos en una lucha espiritual y a veces no nos damos cuenta ni sabemos. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que las amistades, tú y yo, tenemos amistades que no conocen a Cristo también, que tienen que conocer a Cristo por tu testimonio. Amistades que tienen pensamientos que no quieren conocer. Mira, yo he platicado con un montón de jóvenes y muchos dicen, no creo yo que Dios esté aquí. Yo no creo eso. Y un pensamiento que se está dando ahora por la posmodernidad, y tú lo sabrás porque tú estás viviendo eso. Entonces, Moisés le enseñó y tenía que reconocer que alrededor de esa donde ellos iban a ir, ahí estaba el pecado. Aquellas personas no conocían de Dios. Y como te dije, ellos vivían en una comunidad.
ellos, sus padres les estaban enseñando, pero jóvenes, ustedes viven bajo una presión del mundo. Vives bajo una presión de tus amistades. Vives bajo una presión de tus maestros que te presionan y que te atemorizan para que tú niegues a Cristo, para que tú hagas algunas cosas que ellos quieren que uno acepte. Y negar a Cristo no es que digas, yo no soy cristiano, no. Si aceptamos lo que ellos aceptan, por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo, ¿qué piensas tú de eso? Como todo es relativo hoy en día, si se aman, ¿cuál es el problema? Mira, las parejas normales se divorcian, pero los homosexuales no. Entonces, cuando empezamos a oír esas cosas y vemos las películas, vemos la televisión y lees los artículos, empezamos a aceptar que eso es normal. Yo te quiero decir, Dios ama al pecador, pero no el pecado. Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo homosexual, toda lesbiana, si se arrepiente y viene a Cristo, Cristo le salva y le perdona. Esa mentira que dicen, yo soy una mujer con cuerpo de hombre. ¿Has oído eso? Yo soy un hombre. ¿Ah? O un hombre que soy una mujer. Bueno, no sé, pero bueno. ¿Has oído eso, verdad? Y te lo dicen. Y uno dice, ¿será que nacieron así? Yo te quiero decir, no han nacido así. No han nacido así. Necesitan ayuda y necesitan conocer a Cristo para salir de ese engaño del mismo Satanás. Entonces, no podemos ignorar, fíjense, el estado pecaminoso de la sociedad donde vivimos. El mundo está lleno de atracciones sexuales, drogas y muchas otras tentaciones, las cuales tú estás pasando. Muchos grupos hoy en día están ofreciendo un incondicional recibimiento y ofrecen un estilo de vida llamativo por los deseos de la carne. Jóvenes, ustedes tienen solo dos opciones. Una es ceder a las mentiras y ser víctimas, o mantenerse firmes en sus creencias y ser vencedores. ¿Cuál crees que es la opción que tendrías que tomar? ¿Qué opción tienes que tomar? ¿Ceder a las tentaciones, ceder a esas mentiras, o mantenerte firme en tus creencias y ser vencedor? ¿Cuál sería la opción, chicos? Definitivamente. Tenemos, fíjense, que ser valientes, mantenernos firmes en nuestras convicciones mientras defendemos nuestras creencias en un mundo que se opone en nuestra fe. Según de Pedro, cuando tú estás leyendo la Biblia, ¿cómo insiste Dios? ¿Cómo insiste Dios en eso? A través de los escritos. Según de Pedro 3, 17, 18 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creer en la gracia, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro te está diciendo también, guárdate, cuídate, mantente en la palabra, mantente velando por lo que está a tu alrededor, no te dejes llevar por la corriente, no te engañes por los inicuos y que pueda hacer que caigas. Hay un rechazo a la sana doctrina y Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4, 3, 4, le dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos,
Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Sabes una cosa? Hoy en día, muchos predicadores ya no están hablando la palabra. Están queriendo entretener a la congregación. Hoy en día ya no te ofrecen palabra, sino que te ofrecen que van a tener buena música, poca palabra y que vas a tener relaciones, pero no te están llevando, ayudándote a que crezcas al conocimiento y la estatura de Cristo. ¿Sabes una cosa? Cuando hablas la palabra es dura y a nadie le gusta escucharla. Entonces, hay un rechazo a la doctrina y no podemos ignorar la verdad absoluta que hallamos en la Biblia. Si vivimos por las enseñanzas, estamos protegidos de cualquier error y vamos a cimentar nuestra vida en las Sagradas Escrituras para proteger nuestra mente de una influencia negativa. ¿Sabes que las falsas doctrinas te llevan a un engaño, a una división, a una desilusión, a un peligro también que te puede llevar a perder tu salvación también, te destruye? Es importante que entendamos que Dios nos ha enviado también a proclamar la buena nueva. ¿Cuántos de ustedes han compartido el Evangelio esta semana? Te felicito. Entendiendo la necesidad del mundo, entendiendo de las falsas doctrinas que tienen engañados al mundo y los problemas de nuestra sociedad, la diversidad de pensamientos, tenemos que seguir. Saben que en Romanos, Pablo, que se había convertido aparentemente, él estaba obedeciendo a Dios, pero persiguiendo a la iglesia cristiana, creía que estaba haciendo lo correcto hasta que se encontró con Cristo Jesús y él empezó a llevar ese evangelio a todos aquellos judíos que no conocían de Cristo. ¿Cuántos amigos y amigas tenés tú que ves todos los días que no tienen a Cristo? ¿Tienen algunos de ustedes? A ver, ¿tenés amigos y amigas? ¿Sí? ¿Que no conocen a Cristo? ¿Sí? ¿A cuántos de esos le hemos hablado la palabra de Dios? A veces no lo hacemos porque tenemos temor. A veces no lo hacemos porque creemos que nos van a rechazar. Pero te quiero decir algo. Es importante que ante la amenaza de estas falsas doctrinas compartamos el Evangelio a otras personas que no lo conocen. La Biblia, te digo una cosa, no lo sé, ¿cuánto tiempo tú estás pasando en tu devocional? ¿Cuánto tiempo tú estás pasando escudriñando la palabra de Dios todos los días? ¿O es más importante o te desenfocas con todo lo que tenés que hacer de tu trabajo, de tus estudios y estás dejando a un lado lo que es la palabra de Dios? Te quiero decir, si estás débil espiritualmente, sos una pieza perfecta para que Satanás te atrape. ¿Sabes que cuando vemos en los documentales aquellas manadas de ciervos o de búfalos o de otros animales y aparecen los leones a atacar y a querer agarrar a alguien? ¿Sabes a quién es al que agarran? Al más débil, a los que se van quedando atrás. Y definitivamente, si tú y yo no estamos en la palabra, no nos alimentamos diariamente y no conocemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, estamos débiles. Débiles a caer en el pecado, débiles a que nos destruya las drogas, nos destruya el sexo, nos destruya todo lo que el mundo está ofreciendo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo alejarme de las falsas doctrinas si yo no conozco la palabra de Dios?
Esta noche yo te quiero animar que si tú no has estado en la palabra y la has tomado bien livianamente y crees que solo con venir al culto, o que vas el sábado, el domingo al aposento, o que quizás haces tu tiempo con Dios y lees tus 10 versículos. Eso es bueno, todo es bueno, pero necesitas entrar más tiempo con Él y en oración y conocer más la palabra de Dios. Yo te animo que hoy te comprometas con Dios a tener esos tiempos, esos conocimientos, y que Él te use también. Yo no lo sé cómo está tu vida también. No lo sé si no tienes paz. No lo sé si sientes soledad. No lo sé si sientes temores. No lo sé qué crees tú de Dios también, porque quizás no te ha dado respuesta a una oración. No lo sé cuál es tu pensamiento. Dios sí lo sabe. Pero yo te quiero decir algo. Esta noche Dios quiere hacer algo en tu vida. Y que tú te levantes y que seas defensor de la fe en Cristo Jesús. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de persecución, vienen tiempos donde si no conoces la palabra de Dios y no la tienes en tu mente, no vamos a tener ese conocimiento para poder defender nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a orar, chicos. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche por la vida de cada uno de estos jóvenes. Te doy gracias, Señor, porque tú les has escogido, Señor, para algo grande. Señor, esta noche te pido que sea tu Espíritu Santo ministrándole a cada uno esos pensamientos, Señor, que quizás han tenido porque un maestro o un familiar o un amigo les haya estado llevando pensamientos que hayan tenido dudas de ti. Pero en el nombre de Jesús, Señor, renueva sus mentes ahora. Si hay temores, si no hay paz, si hay soledad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ministra, Espíritu Santo. Ministra ahora a esta juventud. Trae en ellos, Señor, ese pensamiento del propósito por los cuales tú les has salvado, el propósito por los cuales tú les has llamado. Y así como le dijiste a Moisés que les enseñara a aquellos padres a guiar a sus hijos en la palabra de Dios, porque sabías que iban a estar expuestos a todas aquellas personas que no te conocían, aquellas presiones, Señor. Pero estos jóvenes, te pido por ellos, Señor, para que ellos puedan ser testimonio, para que ellos tengan esa sed de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, por sus vidas. Esta noche, si tú no has estado teniendo tus devocionales y has estado poniéndole más atención a otras cosas que a tu relación con Dios, ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Dile que te perdone. Dile que te renueve tu corazón. Dile que te dé esa paz que necesitas. Y ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de que no tienes un motivo para levantarte cada día, que Dios pueda en estos momentos ministrarte el Espíritu Santo a tu corazón. Ministra, Espíritu Santo, ahora. No lo sé qué está pasando en tu familia. No lo sé qué situaciones habrán. No lo sé si hay falta de finanzas, si hay situaciones emocionales entre tus padres, o algunos de ellos están por separarse. Pero en el nombre de Jesús, esta noche, pon tus cargas en el trono de tu gracia a Jesús. Pon tus cargas en ese trono de la gracia de Jesús. Y si hay algo que está sucediendo en tu casa, hay un enfermo,
esta noche Jesús está aquí, el médico divino, el sanador. Él puede arreglar cualquier imposible. Y si tú has estado teniendo relaciones malas con tus padres, has estado siendo malcriado, malcriada, tu comportamiento no ha sido los correctos, pídele perdón a Dios esta noche. Pídele perdón a Dios esta noche. Y cuando vayas a tu casa, habla con tus padres y pídeles perdón. Recuerda que la palabra de Dios te dice que honres a padre y madre para que te vaya bien y que todo lo que emprendas será prosperado. Si estás con dudas y estás enojado con Dios porque no ha habido respuesta a lo que tú quieres, pide perdón ahora, porque quizás no es el tiempo para lo que estás pidiendo. Porque Dios sabe tu necesidad, Dios sabe lo que tú necesitas y Él te va a dar lo que necesitas. Busca estar lleno del Espíritu Santo. Busca tener esa unción fresca y mantenerte en el centro de la voluntad de Dios. Padre, bendice, Señor. Quita todo temor ahora, porque tú eres el proveedor y tú eres el que provee trabajo. Tú eres el que provee el pan en esos hogares. Quita, Señor, todo temor, toda angustia, y que podamos entender que es engañoso el corazón y que no podemos vivir de emociones, sino que tenemos que vivir creyéndote a ti y nuestra fe, una fe en Cristo, una fe en Él, porque tus méritos, Señor, por esos méritos tenemos la salvación, no es por obras. Y si tú has creído que Él ya no te escucha, que Él no te ama, yo te quiero decir, no importa lo que hayas hecho esta semana, no importa los pensamientos que hayas tenido, pero esta noche tú puedes venir a Él en arrepentimiento y decirle: aquí estoy, Dios, perdóname por esos pensamientos que he tenido. Perdóname, Señor, porque he dudado de ti, he murmurado, pero perdóname porque tú eres mi Padre. Esta noche quiero que sanes mi corazón, sana mis emociones en el nombre de Jesús. Quiero estar enamorado de ti, Jesús, como tú te enamoraste de mí. Gracias, Señor. Ayúdame a tener paciencia. Ayúdame a cerrar mi boca cuando mis padres me estén llamando la atención. Ayúdame a tener una blanda respuesta y poder hablar con ellos sin violentarme. Ayúdame a ser obediente en todo, a ser diligente en mis estudios, en mi trabajo, a tener un buen testimonio, a que mis amigos puedan verte a ti, Jesús, en mí. Dame una lengua de sabio, dame una lengua que pueda bendecir. Dame, Señor, ayúdame. Quítame todo temor de hablar tu palabra. Quítame todo temor, Señor, porque tú dijiste que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, bendice esta congregación, bendice a sus padres, bendice sus trabajos. Señor, que en esos hogares haya paz y que el amor, que es el vínculo perfecto, gobierne esos corazones. Señor, que cada uno de estos hijos sean luz en ese hogar también. Bendición en el nombre de Jesús. A ti, Señor, te damos la gloria, el honor y el poder. Abre tus labios, chico. Quiero más de ti.
habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú.